La manera de ejercer, desde mi punto de vista, por supuesto, lo que creo yo, ¿no? De ejercer ese control no es similar a como pudo haber sido en los 70 o en los 60. Es decir, la tecnología cambia, las personas también cambian, deben adaptarse a los nuevos tiempos, aunque hayan personas analógicas o de línea dura dirigiendo esos espacios. O sea, como que necesariamente tienen que modificarse. Pero al final de todo ese recorrido está la censura, ¿no? La censura, el castigo. No. Por supuesto, todo eso afecta a la literatura, sobre todo por el hecho de que van a haber libros más o menos sensibles cuya presentación se puede dilatar en el tiempo o puede que nunca suceda. Entonces, por lo tanto, va a haber un vacío, ¿no? O contenidos o temas que es menester discutirlos en el momento, y va a haber un funcionario con una orden de arriba o simplemente porque tiene su propio sensor dentro que te diga no, mejor no, porque no es el momento, ¿no? Pero siempre es el momento para discutir algo, ¿no? Sobre todo porque la sociedad se tiene que estar pensando a sí misma constantemente. Lo personal, por supuesto, me afecta. Hablaba de la novela Días de entrenamiento, con la que gané el premio Franz Kafka de novelas de gaveta, cuyo nombre, o sea, el nombre del premio ya cambió, pero bueno, sigue siendo el mismo concurso. Ese libro yo lo mandé a varios concursos en Cuba, puesto que también tiene la estructura que ya te había mencionado, que no es estrictamente una novela, sino que está fugando todo el tiempo. Algunos de los textos yo los mandé a premios de cuentos en Cuba e incluso algunos ganaron, ¿no? A pesar que tocaban temas sensibles, porque digamos el eje de este libro es el análisis de qué pasaría en Cuba. En aquel momento Fidel todavía estaba vivo, si Fidel de súbito falleciera, ¿no? O sea, el propósito era pensar Cuba después de ese día, ¿no? Del día D. Y bueno, ya como el libro lo mandé a un concurso y no ganó el premio, ¿no? O sea, más allá de que los otros fueran mejores o peores, pero bueno, no ganó el premio, y vi una oportunidad en el premio Franz Kafka de novelas de gaveta y por suerte lo gané. Lamentablemente, por las características del premio, por la cantidad de ejemplares con los que uno dispone, es un libro que no circuló como debió haber circulado entre su público natural, es decir, entre los lectores cubanos. Pero estoy contento porque tuve la posibilidad de regalar algunos ejemplares a algunos amigos, de prestar, de hacerlo circular, y luego hubo una publicación digital free en internet, y todo aquel que desee leerlo, bueno, pues va a tener la posibilidad de leerlo de manera gratuita, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, la conexión que yo podría establecer en primer lugar entre la censura de las instituciones, la censura que uno mismo se puede activar a la hora de escribir un texto, y lo que ha pasado con mi obra, ¿no? En este caso, de los libros que he escrito hasta el momento, es el único que no tengo publicado por una editorial cubana. Sin embargo, unos años después escribí La Noria, que toca un tema muy sensible, y que es las políticas culturales, sobre todo el quinquenio gris, relacionado específicamente con la literatura. Yo tenía mis reservas, pero desde hace ya unos años a esta parte como que decidí desactivar ese sensor que uno lleva adentro, sobre todo por este interés que tengo de analizar lo que ha acontecido desde el 59 hacia el presente, ¿no? Y era una novela que de pronto tuve entre las manos, que decidí escribir, que la escribí, que decidí presentarla a un concurso, lo presenté en el Ítalo Calvino, y para sorpresa mía ganó el premio, ¿no? Y además ganó el premio de la crítica. Y en ese momento coincidió con que Fornet había escrito y publicado 71 Anatomía de una crisis. En ese momento en Cuba se estaban publicando libros que hablaban sobre el quinquenio gris, toda vez que había pasado la guerra de los emails, y que bueno, aquello explotó, se generó gracias a Desiderio Navarro ese espacio de discusión. También está su libro donde aparecen los textos de varios escritores, artistas y arquitectos como Coyula, Eduardo Eras León, Arturo Arango,
que hablaban de sus experiencias con respecto al quinquenio gris. Como pues yo decidí como que desconectar ese sensor que tengo dentro y escribir como si no hubiera un mañana, ¿no? O sea, porque no me interesa frenarme, ¿no? O sea, no me interesa establecer barreras que me impidan escribir lo que yo deseo, pensar lo que yo deseo. Más allá de que la institución literatura en Cuba, hablo de las editoriales, de las revistas, quieran o no publicarlo. Ya ese no es mi problema. ¿Y te sientes como leído? ¿Te sientes un autor leído dentro de Cuba? Sin duda sí. Lo puedo decir por dos razones. Por un lado, por la parte de los lectores. Tanto aquellos que pertenecen al gremio de los jóvenes escritores o de los escritores en general, como por parte de la crítica. Se han escrito reseñas o artículos sobre mis libros, se han publicado en espacios literarios cubanos, tanto digitales como impresos, incluso en el Granma. Por la calle me he encontrado personas que me reconocen por haber participado en programas de televisión. En fin, en ese sentido sí, yo puedo decir que soy un autor leído. ¿Y piensas que esto cambiaría si te exiliaras o si decidieras vivir fuera de Cuba? Por supuesto que operaría un cambio, ¿no? Porque las instituciones, es decir, las editoriales, las instituciones que de alguna manera controlan o promueven la literatura, tienen ciertas reservas con ese tipo de autor en dependencia de los enunciamientos de ese autor una vez que se va de Cuba, ya sea en modalidad de exilio, en modalidad migrante, y todo depende de cuál sea tu enunciado con respecto a la política, a la ideología. En dependencia de lo que yo diga, de cómo yo me sitúe en esta suerte de desterritorialización o exilio o migrancia, así podría ser la respuesta de las instituciones. Bueno, solo queda esperar, por supuesto, porque mi posición con respecto al texto literario, con respecto al tema, por el momento no va a cambiar. Es decir, sigo interesado en los mismos temas. De hecho, comencé a escribir lo que yo le llamo la trilogía del encierro, que son 3 novelas interesadas en la forma extrema del confinamiento. Que esto no está relacionado con la COVID, sino con el encierro del individuo por diversos factores. Ya terminé la primera novela, donde algunos fragmentos de la misma han sido publicadas tanto en inglés como en español en revistas académicas norteamericanas. Esta novela está relacionada con la JUMAP. No es una novela histórica, no es estrictamente histórica, aunque respeta los tiempos, los eventos, incluso algunos de las personas que estuvieron involucradas tanto como víctimas o como victimarios. Pero es una obra de ficción. Dinamita el realismo, o sea, hay un entrecruzamiento de lo real con lo fantástico, sobre todo para bajarle el nivel de gravedad, el nivel de solemnidad, y desde mis herramientas, mis recursos, tratar de narrar la JUMAP. Aunque es una novela que combina o que entrecruza el pasado con el presente en Cuba. Y en dependencia de cómo sea tomado ese texto, ¿no?, por algunas instituciones cubanas, podré convertirme o no en un autor admitido o censurado. Solo hay que esperar, porque bueno, ya te cité el caso, por ejemplo, de la novela La Noria, que yo tenía ciertas reservas, sin embargo fue premiada, fue publicada, más allá de lo que haya pasado tras bambalinas, que sinceramente puede ser más o menos bochornoso, ¿no?, en términos de chisme, de rum rum, pues es un libro que ciertamente circuló y fue premiado. Sí, no, estoy pensando en el caso mismo de Elena. Creo que ella estaba exiliada cuando se ganó el Casa de las Américas, creo. Sí, ya ella estaba así. Ella estaba fuera de Cuba sí, cuando ganó el premio Casa. Y luego, bueno, creo que pasó algo con respecto a ella en las noticias que emitió Casa de las Américas, pero no estoy seguro, ¿no? Pero no, o sea, ni le retiraron el premio. No le ella retiraron. fue, creo que, a buscarlo y todo eso. Retomando el libro La Noria, ¿tú crees que han cambiado estos mecanismos de censura y control en el tiempo? Yo me atrevería a decir que se han modificado y se han ajustado al tiempo que estamos viviendo. Es decir, la aparición de Internet, de las redes sociales, de la posibilidad de que ya un sujeto común en Cuba tenga acceso a Internet, que pueda compartir información, eso modificó drásticamente el control de la información. Entonces, por lo tanto, ante ese cambio,
que es un cambio tecnológico, que es un cambio social, cultural. Los dispositivos de vigilancia, de captura y de control han tenido que modificar sus estrategias para la ingeniería y el control social. Aunque los métodos en algún punto puedan ser, digamos, analógicos. O sea, me refiero a salir a la calle con un dispositivo policial violento como en el 11J, con los antimotines y físicamente golpear, detener, encarcelar. Y eso está en las redes sociales. O sea, eso es una verdad, es comprobable, está ahí. Pero, por ejemplo, ya la manera de ejercer, desde mi punto de vista, por supuesto, lo que creo yo, ¿no?, de ejercer ese control no es similar a como pudo haber sido en los 70 o en los 60. Es decir, la tecnología cambia, las personas también cambian, deben adaptarse a los nuevos tiempos, aunque hayan personas analógicas o de línea dura dirigiendo esos espacios. O sea, como que necesariamente tienen que modificarse. Pero al final de todo ese recorrido está la censura, ¿no? La censura, el castigo. Estos son una serie de textos breves que he ido escribiendo pensando en las redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram. Están acompañados de esto, pero bueno, básicamente yo les llamo textos de budismo crítico, ¿no? Es como una especie de, es un poco de seriedad y al mismo tiempo de ironía, ¿no? Pero va a la esencia del ser humano, al budismo, a la meditación y también a la política. Este texto se llama El sonido y la cadena. Bueno, Karen Sansui es jardín de piedra. O sea, hay algunos términos aquí que, bueno, es jardín de piedra. Camino de Karen Sansui, el alumno que creíamos menos aventajado dijo: el ruido que escucha es el sonido de la cadena. Dejó la oración suspendida en la brisa vespertina de un martes de agosto y yo, que caminaba en silencio mientras recordaba el edicto donde el gobierno precisaba los bordes y el área que ocupaba la nueva ley regidora del ciberespacio nacional, de súbito escuché el sonido metálico. Era grave, progresivo, y no pude sino mirar sobre el verdísimo bambú como quien desespera por corroborar que no está en la certeza de los eslabones de la cadena. Pero entonces escuché el chasquido metálico del candado. Ya que tocaste el tema del 11J, ¿cómo viviste el día? Ese día que estabas haciendo, ¿cómo lo sentiste? Ese día, bueno, yo estaba con mi esposa en la casa, estábamos, si mal no recuerdo, terminábamos de desayunar, estábamos haciendo la sobremesa y de pronto, bueno, empieza a sonar las notificaciones del teléfono. Empezamos a ver y nos alarmamos por lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque era algo inédito. No sé si sea la palabra justa, ¿no? Mejor retiremos lo inédito, ¿no? Era algo que nos tomó por sorpresa, ¿no? Por la frecuencia en que nos estaban llegando las informaciones sobre lo que estaba pasando, por la magnitud que iba tomando el 11J, y bueno, lo vivimos a distancia porque estábamos en la casa, ¿no? Pero sí estuvimos al tanto, ¿no? Y luego, ya posteriormente, una vez que metieron el apagón de la conexión, que luego siguieron, cuando todo se restableció, que siguieron llegando las noticias, comprobamos cuán grande había sido todo, la respuesta oficial. O sea que desde mi punto de vista yo le digo a varias personas que eso en buena medida también es un mensaje. O sea, sucedió esto, hicimos esto y estamos dispuestos a hacer esto. Y aquí está. O sea, tenlo en cuenta para si más adelante quieres tomar esta misma iniciativa. Pero sí, ustedes sí fueron a la sentada del 27N. Ah, 27N, sí fuimos, sí. Igual nos enteramos por las redes sociales, aquí vuelvo a lo que te decía, o sea, ya la manera de entender la relación del sujeto con lo que está aconteciendo en sus alrededores, ya sea en su propio barrio, en el municipio o en la ciudad, ya no es la misma. O sea, no puedes apagar la televisión, no puedes... como que el periódico no te sirve para totalmente informarte como sucedía años atrás, ¿no? Entonces esa información te llega, es rizomático, y tomamos la decisión de ir allí al Ministerio de Cultura porque teníamos amigos que estaban allí, e incluso los que no eran amigos nuestros compartían ideas similares a las nuestras, y fuimos, nos asombramos cómo poco a poco el grupo fue creciendo, y sí, participamos en aquello. Nosotros creíamos que era necesario, que era importante estar allí. ¿Qué se estaba poniendo en la mesa ahí, sobre la mesa? ¿Tú entraste al...? No, yo no entré. Mi esposo y yo estuvimos todo el tiempo afuera, y para mí fue muy importante estar en la parte de afuera, sobre todo porque pude ver todo lo que sucedió.
Es decir, tan importante pudo haber sido para mí estar en la mesa de diálogo que yo sinceramente no tenía ninguna ilusión con lo que se iba a estar discutiendo ahí sobre la mesa, que bueno, luego la realidad se encargó de decirme, mira, sí, tenías razón. De hecho, allí en ese momento yo hablé mucho con algunas amistades, entre ellos José Enrique Laje, y teníamos ideas similares con lo que estaba pasando, pero me ilusionaba que mucha gente joven estuviera allí, ¿no? Que estuviera ahí exigiendo su derecho, ¿no? Que estuviera pidiendo un cambio, que estuviera pidiendo el diálogo, sobre todo el diálogo, la posibilidad de conversar, de hablar de la realidad, de lo que estaba pasando. Pero bueno, ilusión yo no tenía, sobre todo porque bueno, toda mi vida ha transcurrido viendo los efectos y las consecuencias de una política, las decisiones que se han tomado y por lo tanto no tenía ninguna esperanza, ¿no? Pero para mí fue muy importante estar allí y luego desde afuera pude ver todo lo que se puso en práctica. Y lo que más me llamó la atención, puesto que soy escritor y utilizo el lenguaje para prosperar, que para mí fue muy significativo cuando todo acabó y solo una parte, es decir, la parte que entró a exigir el diálogo, salió y empezó a leer los puntos, bueno, de todo lo que se había discutido. Y hubo uno que me sobrecogió y que más de una vez lo he conversado con muchos amigos, ¿no? Y era que este punto más o menos decía, nos prometieron que podemos regresar a nuestras casas sin preocupación porque no nos va a pasar nada. O sea, solamente ese punto ilustraba todo lo que estaba en juego. O sea, pueden regresar que no les va a pasar nada. La tensión, ¿no? No solo la tensión, sino que en los alrededores había todo un dispositivo. Yo no lo vi porque, bueno, yo estaba ahí frente al ministerio, pero sí llegaba los comentarios de las personas que se iban integrando. Y además, bueno, había un círculo policial cerca, un primer círculo. Metieron un apagón, los carros, no puedo decir si eran patrullas o no, porque yo no los vi, iluminando, ¿no? Habían personas que estaban tratando de dinamitar lo que estaba pasando allí. Personas que uno se daba cuenta que no formaban parte del grupo que estaba pidiendo el diálogo. Lo que deseaban era que aquello se pusiera malo, ¿no? O sea, usted una frase muy popular, que aquello se pusiera en candela, que nosotros mismos generáramos el desequilibrio y que se generara entonces la posibilidad de parar aquello, según ellos decidieran cómo terminar con aquel grupo, ¿no? Y para mí fue muy significativo ese punto que resumía el diálogo establecido ahí dentro del ministerio. Y que bueno, ya todos sabemos en qué acabó, ¿no? O sea, lo que pasó solo unas horas después. A partir de ahí ya se sabe que esa gente no les interesa negociar, ni dialogar, ni mucho menos ceder ante cuestiones o peticiones de los intelectuales, porque ahí realmente lo que estaban era una parte de la intelectualidad más joven y comprometida con el tema de la actualidad en Cuba. ¿Cómo crees que el movimiento San Isidro como que formó o le dio paso a todo eso? Desde mi punto de vista yo creo que fue como el origen de todo, porque a partir de ahí las exigencias de algunos artistas y escritores como que fue tomando mucha más intensidad. Eso fue lo que dio pie al 27N y a partir de ahí, bueno, aquello tomó una dimensión mucho mayor que desembocó en lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puedes aducir a San Isidro y lo que sucedió ahí de lo que vino después. Más allá de que algunas personas vean o no a Luis Manuel y a San Isidro como que un grupo de verdaderos creadores, verdaderos artistas, da igual. O sea, lo importante es lo que se gestó ahí adentro y lo que desencadenó después. Que además fue maravilloso. O sea, lo que yo vi frente al Ministerio de Cultura fue maravilloso. Eran personas que estaban deseando el diálogo para permanecer en Cuba, para crear desde Cuba, sobre todo jóvenes. Y los números de esta nueva ola migratoria dicen a las claras lo que está pasando en Cuba, ¿no? O sea, gente que ya no quiere permanecer porque no ven ninguna noción de futuro allí. Futuro en todo sentido. Desde lo más básico, como
tener una vivienda, una casa, poder tener ingresos por el trabajo, hacerlo de manera legal, hasta la posibilidad de crear, de fundar. Me refiero a fundar ya sea un espacio cultural, fundar un negocio que pueda trascender en el tiempo o pueda permanecer en el tiempo. Y no ver el riesgo de que cambien las leyes, que digan hasta dónde sí y hasta dónde no. Por ejemplo, puedo citar el caso de los cines 3D. O sea, que de pronto fue algo que habían permitido y mucho tiempo después, como que las condiciones ya no eran propicias y fue un negocio que desapareció. O sea, estuvo obligado a desaparecer por las nuevas condiciones que impusieron, ¿no? Y por eso mucha gente se va. ¿Has sentido como miedo o eso que estábamos hablando ahorita, te has sentido perseguido, te has sentido vigilado? Pero sobre todo en temas así, como que tú sabes que son temas que son candentes, que los incorporas a tu literatura, como los símbolos patrios, vamos a hablar, ¿no? Hay gente presa, los símbolos patrios, bueno, Luis Manuel, hay una muchacha ahora. En el juicio de Luis Manuel llevaron a Lázaro Saavedra a que dijera si Luis Manuel era artista o no, por ejemplo. ¿Tú has sentido eso? ¿Has sentido ese miedo? Ahorita te dije que hubo un momento en que yo decidí desconectar ese sensor que tengo dentro, ¿no? Y por supuesto ese sensor te sitúa ante una preocupación, ante un miedo, sobre todo porque tenerlo encendido me imposibilitaba a mí investigar, asumir temas que yo quería desarrollar, como esta novela que te dije, ¿no? Entonces en ese punto pues dije, bueno, hacer esto tiene su consecuencia y entonces por lo tanto tengo que ser consecuente conmigo mismo. Si quiero escribir sobre esto, es probable que pueda suceder esto. Es decir, que me impidan o no publicar, que me impidan o no participar en una feria del libro, que me impidan o no sé, todo lo que esté relacionado con el mundo de la literatura, ¿no? Pero nunca te has visto como que una cosa así te puede llevar a la cárcel directamente, como pasó con esta muchacha y con Luisma. Es decir, como que hay una posibilidad, pero yo desterré el miedo de mi cabeza. Desterré el miedo de mi cabeza, sobre todo por el hecho de que como que la literatura debe atreverse a mover, sin convertirse en panfleto, moverse por todas las zonas que quiera. O sea, apostar tanto por la investigación y por el hecho artístico, ¿no? Entonces, en ese punto como que yo dije, bueno, nada, voy a hacerlo, estoy haciendo arte y puede ser que algún día me llamen, puede ser que me encuentre frente a una situación más o menos tensa, más o menos límite, pero lo voy a desterrar de mi cabeza. Voy a trabajar. Es lo que decidí. Háblame del binomio con tu pareja artística, si tienen proyectos en común, cómo trabajan, si trabajan separados o algunas veces combinan. Lo que sí hacemos es conversar mucho sobre nuestros procesos creativos o sobre nuestros proyectos. En ese sentido hay una imbricación muy grande, hay un vínculo muy grande que pasa por supuesto por los afectos, por la sinceridad, o sea, como que no tenemos miedo de decirle a otro, bueno, yo creo que esto no está bien, yo creo que esto sí, yo creo que esto no. Y eso nos ha enriquecido mucho. O sea, voy a hablar en este caso, cuando me involucro ya sea en un texto crítico, que es algo que consume menos tiempo que escribir una novela, por supuesto, tanto en la ficción como en la crítica, converso mucho con Siri, intercambiamos muchas ideas y lo mismo hace ella con respecto a la fotografía, a sus performances, nos aconsejamos y bueno, hablando por mí, yo sí creo que eso me ha servido mucho en mi trabajo, ¿no? Sobre todo porque me ha permitido moverme en otras zonas que anteriormente no lo hacía, en este caso en las artes visuales. Siempre me interesó la fotografía, siempre me interesó la instalación, la escultura, pero no era un consumidor tan asiduo como empecé a hacerlo a partir de que nuestra relación comenzó, ¿no? Y eso también ha ido carenando en mi propia literatura. De hecho, en esta novela que terminé, creé un artista visual, creé su propio espacio de trabajo y de socialización de su obra, es un estudio galería. Creé su propia obra e incluso creé una exposición. Creé todas las piezas, sobre todo porque llegué a un punto en que preferí no utilizar a un artista visual contemporáneo cubano, sobre todo para evitar polémica, ¿no? Hasta dónde llega la apropiación, hasta dónde llega el plagio. Entonces, como quería evitarme eso, dije, bueno, mejor lo creo yo. Es decir, me voy a dar el piscinazo.
Y ahí, bueno, después que yo concebí estas obras, que por supuesto eso es solo texto, no hay nada físico construido, aunque quisiera hacerlo. Una vez que escribí todo eso, por supuesto tenía al artista en mi propia casa, ¿no? O sea, ¿qué piensas de esto? Que esto sí, ayúdame en lo que es la curaduría. Y bueno, nada, además del consejo de Siria, también tengo cerca ya, o tenía cerca ya en Cojima, a un par de profesores y que son artistas de la cerámica con los que también conversé, ¿no? Sobre todo a la hora de precisar términos, o sea, exactamente este tipo de obra que es una instalación, no es una instalación, es qué. Y entonces con ese diálogo, sobre todo con Siri, me ayudó como que a precisar mucho más esa zona de la novela y que por supuesto está imbricado con la historia, ¿no? Porque son piezas que le hablan al devenir de Cuba, sobre todo desde la política y lo político. Pero traté por todos los medios de que fuera arte y que fuera algo complejo, ¿no? Que no fuera o baladí o que fuera puro panfleto, ¿no? Que pudiera, por ejemplo, llegado el caso, presentarse en cualquier galería, no sé. Eso. ¿Y tienen proyectos futuros en conjunto? Hasta el momento no, es decir, como que trabajar los dos en un proyecto que pueda estar firmado por los dos, hasta el momento no. O sea, lo que ha pasado es por la colaboración durante el proceso de creación, ya sea de la obra de Cyrenaica o de la obra mía. Bueno, si te sientes bien con esta pregunta, si no la dejas. El tiempo que estuviste lejos, ¿no? De cómo manejaste esa distancia, cómo manejaste la separación física, pero ¿cómo hicieron? Fue muy singular porque ahora aquí entro en la parte de las confesiones, en la zona íntima, ¿no? O sea, puesto que los dos trabajábamos, es decir, en la casa, en mi caso a distancia, bueno, Siri, ahí su estudio, galería, casa, hogar, todo, ¿no? Pasábamos, de las 24 horas del día, pasábamos 36 juntos, haciéndolo todo. Y por supuesto, este tiempo de separación, que fue largo, se generó un extrañamiento, ¿no? O sea, porque físicamente la persona no está al lado tuyo, pero a diferencia de épocas anteriores, estaban las redes sociales. O sea que la distancia física se agota de manera ilusoria porque tienes WhatsApp, tienes las videollamadas y los mensajes de texto. O sea, como que estábamos muy cerca. De manera virtual, pero espiritualmente como que estábamos ahí, ¿no? Y por ahí pasaban nuestras preocupaciones, nuestros deseos, en fin, lo que normalmente compartíamos día a día físicamente en el espacio hogar o en el espacio ciudad. Y bueno, también yo casi puedo decir que soy como una especie de monje del trabajo. El trabajo también me salvó. O sea, esta novela con la que estuve 5 años de trabajo, entre la investigación, el diseño de la estructura, los personajes, en fin, la escritura, desechar lo que había escrito y volver a escribir, eso también ocupó una buena parte de ese tiempo en que la gente o muchas personas suelen dedicarlo a extrañar, a desear tener físicamente al otro al lado, ¿no? O sea, la ficción, la propia rudeza de la vida en Cuba, es decir, las carencias, salir a buscar comida, el trabajo crítico me ayudó también a balancear esa distancia. Y sobre todo, bueno, las redes sociales, bueno, como que acortaron esa separación física, ¿no? Y así pudimos transitar los dos durante, yo creo que un año y tanto de separación.